Bienvenidos. En este proyecto les voy a enseñar a realizar un detector de fugas de gas que pueden utilizar o aplicar en su casa. Este proyecto es muy sencillo, el cual utiliza dos placas. Utiliza la placa Arduino Nano y voy a utilizar la placa Arduino Uno. Pueden utilizar dos placas Arduino Uno si lo desean, o dos placas Arduino Nano, dos placas Arduino Mega. Cualquier Arduino les va a funcionar. Yo en este caso utilizo un Arduino Nano para el emisor y un Arduino Uno para el receptor. Nuestro proyecto va a utilizar también un módulo MQ5, que es un módulo detector de gas. Existen muchas referencias de módulos detectores de gas. Podemos aplicar el MQ5, podemos aplicar el MQ2. También vamos a utilizar un emisor y un receptor de radiofrecuencia de 315 MHz. Vamos a utilizar un MOSFET IRF 520, un LED y una sirena de 12 voltios. El proyecto consiste en que el emisor es el que tiene integrado el detector de gas, el cual vamos a conectar a través de un puerto analógico y vamos a medir lecturas analógicas. Y dependiendo del rango de las lecturas, en el código Arduino vamos a establecer que le envíe una señal a través del emisor de radiofrecuencia y la va a recibir el receptor que se encuentra en la placa Arduino Uno. Luego, el código interno de la placa Arduino Uno, al leer la señal recibida, va a tomar la decisión de activar una sirena o desactivarla dependiendo de las lecturas recibidas por el sensor de gas. A su vez, se va a activar o se va a encender el relé indicando de forma lumínica que hay un sobrenivel o una sobresaturación de gas en el ambiente. La placa Arduino Uno también va a enviar un pulso al MOSFET, el cual en este caso actúa como si fuera un relé, permitiendo el paso de corriente de los 12 voltios que entran, los va a habilitar como salida, permitiendo que la sirena se active o suene. Este es un proyecto muy sencillo y un proyecto muy interesante para aplicaciones domóticas. Vamos a proceder con el ensamble y las conexiones de la primera parte de nuestro proyecto, que es el módulo emisor, el cual vamos a utilizar una placa Arduino Nano. Vamos a utilizar una base para el Arduino Nano, la cual me facilita mucho las conexiones, debido a que me coloca los pines en una disposición mucho más fácil y acceso a los voltajes de 5 voltios y GND, y a los pines digitales y analógicos de una manera muy fácil. Vamos a utilizar también el módulo emisor de radiofrecuencia de 315 MHz y vamos a utilizar el módulo detector de gas MQ5. Las conexiones son muy sencillas. El módulo de radiofrecuencia tiene tres pines: el GND, que va conectado a cualquier GND de nuestra placa, BCC a cualquier BCC de nuestra placa, y el de datos, que va conectado al pin digital número 12 de nuestra placa Arduino Nano. A su vez, el módulo detector de gas, el MQ5, tiene cuatro pines y vamos a utilizar solamente tres. Vamos a conectar el pin de 5 voltios a cualquier pin de 5 voltios de la placa, GND a cualquier pin GND de la placa, y el pin que dice AO significa análogo output o salida análoga, va conectada al pin A0 o al pin analógico A0 de nuestra placa Arduino Nano. En este momento tenemos el diagrama de conexión de nuestro receptor, el cual tenemos la placa Arduino Uno configurada, y dentro de los componentes o elementos tenemos el receptor de radiofrecuencia de 315 MHz, tenemos un LED y tenemos un MOSFET, conectado a su vez a una sirena de 12 voltios. Entonces las conexiones son las siguientes. El LED lo vamos a conectar al pin digital 2. En este caso estoy utilizando un módulo LED que viene para Arduino, el cual viene ya con la resistencia integrada, por lo cual no debo usar resistencia externa. Y la conexión sería simplemente el pin de datos al pin digital 2 de Arduino,
el positivo o VCC a 5 voltios y GND a tierra. Las conexiones del receptor también son muy sencillas. El receptor de radiofrecuencia tiene 4 pines, de los cuales vamos a utilizar 3. El GND conectado a GND de Arduino, el de 5 voltios conectado a los 5 voltios de Arduino, y este pin que le llamé datos, que es el que está justo al lado del pin de los 5 voltios, lo vamos a conectar al pin 11 de nuestra placa Arduino 1. El MOSFET de referencia IRF520 cumple la función de un relé, similar a un relé, el cual cuando recibe una señal por este pin, por el pin de señal, él va a dejar circular la corriente que entra por estos dos pines, la va a dejar salir por estos dos pines de salida y van a dejar sonar la alarma. Entonces el MOSFET digamos, es un módulo muy útil en muchos de los proyectos, ¿verdad? En los cuales reemplaza un relé cuando no necesitamos, digamos, una corriente o suministrar una intensidad de corriente muy elevada, como en este caso. ¿Por qué hemos hecho este proyecto utilizando dos placas Arduino? ¿Por qué no integré la alarma, la sirena, en la misma placa donde tengo el emisor? Es una forma de hacer el proyecto utilizando una sola placa en la cual no necesitaría ni siquiera el emisor y receptor de radiofrecuencia, ¿verdad? Solamente necesitaría una placa, necesitaría el LED y necesitaría el MOSFET, todo integrado en una sola placa y me serviría como proyecto de alarma. Sí, sí funciona. ¿Por qué en este proyecto utilizo dos placas? Porque en este proyecto lo aprovecho para explicar o enseñar las bondades de utilizar los receptores de radiofrecuencia y cómo se pueden comunicar dos placas Arduino utilizando este módulo. Deben de pensar en este proyecto en el hecho de que tiene muchas aplicaciones, como por ejemplo si yo quiero construir un panel de control o monitoreo central domótico para mi hogar. Ese es un buen ejemplo donde la placa Arduino 1 sería el panel central y las demás placas que van a controlar otros dispositivos, como por ejemplo un sensor de gas, serían los otros dispositivos que van a enviar información a la placa central y la placa central realizaría una acción específica en función a esa información que le llega. En este caso, la placa central, la acción que va a realizar es hacer sonar una sirena avisando de que hay una fuga de gas. Este proyecto, al utilizar dos placas Arduino, lógicamente vamos a necesitar dos códigos de programación. Un código para la placa Arduino 1 y un código para la placa Arduino Nano. Utiliza una placa Arduino Nano para la cual vamos a cargarle el siguiente código. Eh, el código tiene inicialmente llama las librerías, que son las librerías necesarias para poder controlar el módulo de radiofrecuencia, la librería de Radiohead. Acá es otra librería que hace referencia también para control de módulo de radiofrecuencia. Con esta instrucción definimos que en el pin analógico A0 vamos a conectar eh, el sensor de gas. En el voice setup establecemos que el pin de gas va a ser un pin de entrada. Iniciamos eh, la librería para el control de radiofrecuencia y con esta instrucción activamos el serial o el monitor serial a 9600 baudio para poder ver las lecturas de la placa en nuestro monitor serial. El void loop del programa, las instrucciones son las siguientes. Con esta instrucción, en el monitor serial vamos a mostrar las lecturas analógicas del sensor de gas. Acá es un condicional que si esa lectura es mayor o igual a 100, envíe como mensaje el 1 a la placa receptora y que si esa lectura es menor que 100, que envíe como mensaje el valor 2 a la placa receptora. Eso es todo. La estructura de este programa es muy sencilla y con este pasamos al siguiente programa.
Este es el código del módulo receptor, el cual también llama a las mismas librerías que utiliza el código del emisor, debido a que ambas utilizan los módulos de radiofrecuencia. En este programa nosotros establecemos que el LED está conectado en el pin digital 2 y que el relay, que en este caso no es un relay, sino que es un MOSFET, está conectado al pin digital 3. No importa que diga relay, le va a funcionar de igual forma. En el setup establecemos el LED como salida, establecemos el relay o el MOSFET como salida, iniciamos la librería y establecemos que el relé o el MOSFET inicialmente en un estado bajo para que se encuentre desactivado. Iniciamos el monitor serial a 9600 baudio, la conexión serial, y en el loop del programa simplemente, estas son instrucciones estándar del programa, simplemente yo coloco un condicional que si la constante recibida o el carácter recibido es igual a 1, que me coloque el LED en estado alto y que me coloque el relay en estado alto. Es decir, que me encienda el LED y que deje pasar corriente a través del MOSFET. Y que de lo contrario, si el carácter recibido es el 2, que me coloque el LED en estado bajo y me coloque el relay en estado bajo.